El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en Él está la vida y Él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre, Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. 2 Corintios 1, 3 al 11. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela? En todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos hablarnos en esta hora en el nombre de Jesús. Hay una etapa, amado, en nuestro caminar como hijos de Dios, como cristianos que somos, que no quisiéramos pasarla. Digo no quisiéramos pasarla porque estoy casi seguro que todos están de acuerdo conmigo. Y es a tal punto esa etapa que queremos evitar o apartarnos de ella o alejarnos de ella, que oramos para que esta no llegue a nuestra vida, no pase por nuestra vida. Esa etapa es la etapa del dolor. Todos nosotros queremos evitar la etapa del dolor. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por la etapa del dolor o tenemos que pasar por el dolor? Y aunque sé la respuesta que tiene que ser así, porque la palabra de Dios lo enseña, la palabra de Dios lo transmite a nuestras vidas en diferentes textos. En muchos textos usted va a poder encontrar que nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por el dolor. Sin embargo, mi amado, trato como que, y sé que usted también trata de evitar de que podamos pasar por esto. Y nos hacemos esa pregunta: ¿por qué tenemos que pasar por el dolor? Pero aunque evitemos, amado, pasar por el dolor, de todas maneras vamos a pasar el dolor. Sin embargo, no quiero hacer énfasis sino en el punto de que, ¿sabía usted que Dios usa los asuntos del dolor para ayudarnos a crecer? Dios usa los asuntos del dolor para ayudarnos a crecer. No sé si usted lo sabía. Pues si no sabía, déjeme decirle que es así. Y por eso quiero compartirle algo que se llama creciendo a través del dolor. Dígale que está a su lado: a través del dolor crecemos. Muchos cristianos, mi amado, se sienten culpables o incluso se disculpan solo por tener pruebas. Y déjeme decirle algo: usted no tiene que disculparse con nadie, ni tiene que sentirse culpable por las pruebas. Claro, si la prueba la provocó, lógicamente se va a sentir culpable. Pero si es algo que vino de manera inadvertida, que usted no lo esperaba, algo que se presentó de repente en su vida, usted no tiene por qué sentirse culpable.
una enfermedad que se levantó, la partida de un ser amado, la partida de un ser querido, una bancarrota. Usted no tiene por qué sentirse culpable ni pedir disculpa a nadie por causa de esto. Pablo presenta que los hijos de Dios, por mucha dedicación que tengan al Señor, pasarán por momentos de dolor. Pablo lo presenta, verso 5, note bien, aquí está hablando mucho del dolor en este texto. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, en otras palabras, el dolor, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra aflicción. Voy a repetir de nuevo. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Qué es lo que abunda en nosotros, amado? No es solamente Dios nos ha llamado a tener una vida abundante, sino que también Pablo está diciendo que en los hijos de Dios abundan las aflicciones. Entonces por eso usted no debe sentirse culpable, ni usted debe dejarse señalar por nadie cuando esté atravesando por prueba, ni disculparse con nadie cuando esté atravesando las pruebas. Porque el apóstol Pablo dice que en nosotros abunda el dolor, en nosotros abunda el sufrimiento. Está hablando de las aflicciones de Cristo. También deja saber que muchas veces el dolor será tan fuerte que nos hará sentir que no podemos soportarlo y aguantarlo. Habrá dolores en la vida, momentos en nuestra vida, óigame bien, que no vamos a poder soportar ni aguantar el dolor. Verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Algunos creen que esa prueba que vino en Asia fue aquella que experimentó, que levantó aquel Alejandro el Calderero, por causa de que se estaban metiendo con la diosa Diana, y el hombre estaba perdiendo sus ganancias al convertirse la gente en Asia. Y el tipo levantó un semejante problemón que ya Pablo consideraba que iba a perder la vida. Y note lo que dice, la prueba fue más allá de su fuerza y hasta perdió la esperanza de conservar la vida. Para que Pablo diga esto, la prueba tuvo que ser bastante grande. La prueba tuvo que ser bastante fuerte. Y también utiliza el término abrumado sobremanera, o sea, era algo que iba más allá, como explica aquí, de sus fuerzas. Algo que no podía aguantar, algo que no podía superar. Entonces usted no tiene que pedir disculpa cuando el dolor usted lo sienta más fuerte, óigame bien, que su capacidad de aguante o que su capacidad de soportar. Usted no tiene que pedir disculpa cuando usted tenga ganas de llorar. No tiene que sentirse culpable cuando usted ya no aguante o no contenga las lágrimas en su interior y esas lágrimas tengan que correr por sus ojos. No tiene que pedirle disculpa a nadie ni sentirse culpable por ese dolor que está experimentando. En otras palabras, mi amado, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ningún creyente está exonerado de pasar por la etapa del dolor. Dígale que está a su lado, dígale, ninguno de nosotros estamos exonerados de pasar por la etapa del dolor. Ahora, ¿qué Dios hace en nuestra vida a través del dolor? ¿Qué Dios hace en nuestra vida a través del dolor? Permítame hablar de eso. Y lo que primero que puedo observar es que Dios nos acerca a sí mismo. Mire bien, verso 4. El cual nos consuela, está hablando del Señor, en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si usted se da cuenta, está hablando del apóstol Pablo que el Señor nos consuela en el momento del dolor. Y la palabra consolar tiene varios significados, pero el significado primario, el que aparece de primero, significa llamar cerca. Entonces, lo que el Señor quiere decir cuando tenemos duelo, cuando tenemos dolor, podemos sentir que Dios está a millones de kilómetros de distancia, pero lo que sientes y la realidad no siempre son la misma cosa. Dios no está a millones de kilómetros de distancia. De hecho, Él nunca había estado más cerca de tu vida sino en el momento del dolor.
En otras palabras, la etapa donde Dios está más cerca de tu vida es en la etapa del dolor. Por eso se llama llamar cerca. O sea, cuando hay un dolor en tu vida, cuando tú atraviesas por el sufrimiento, cuando atraviesas por una etapa bien complicada y estás que te desvanece y estás que no puedes más, y tú sientes que Dios no está contigo en ese momento, mira bien, sin tú levantar la oración, ya Dios llegó. Sin tú levantar la oración, ya Dios está allí. En otras palabras, déjame decirlo de esta manera, el dolor es como una atracción, como un imán. Cuando digo atracción no me refiero a juego, sino algo que llama la atención de Dios rápidamente. En otras palabras, cuando pasamos ese momento, Dios dice, yo no puedo faltar, yo tengo que estar allí, porque en ese momento mi hijo y mi hija me necesitan. Entonces Dios se llama sin tu orar. Tu dolor lo llama cerca, lo llama a colocarlo cerca. Y es poderoso saber que en medio del dolor, Dios por sí solo se acerca a nosotros, ya que el dolor muchas veces, óigame bien, como no nos da la fuerza para acercarnos a Él, porque eso nos pasa, que en el momento de dolor no queremos acercarnos a Dios, y eso es de seres humanos. No queremos llamar a Dios porque eso es de seres humanos. Y Dios, como sabe eso, entonces Él toma la iniciativa de poder acercarse a nosotros. Él toma la iniciativa sin que tú lo llames, sin que tú lo busques. Dios sabe que en ese instante puede haber el deseo o se te puede olvidar de que Él está allí. Por tanto, Él viene a nuestras vidas. Así que si usted ha pasado o está pasando por una etapa de dolor, déjeme decirle algo, Dios está con usted. Dígale que está a su lado, dígale, y muy cerca. Sin embargo, óigame bien, hay algo importante que nosotros tenemos que hacer y es aceptar que Él está allí. Porque muchas veces nosotros negamos, el dolor es tan fuerte que negamos que Dios está allí, pero Dios está allí. Dios está en ese momento y nosotros tenemos que aceptar que Él está allí con nosotros en ese momento. Es más, analice, le acabo de leer dos textos, versículo 4 y versículo 5. Es tan real su presencia que el apóstol Pablo utiliza el término consolar o consuelo 5 veces en pocas frases. 5 veces, mire bien, número 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Número 2, a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Número 3, con que nosotros somos consolados. Número 4, por Dios, porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 5 veces se mencionó la palabra consolación. ¿Qué quiere decirnos eso? Pregúnteme, pastor, ¿qué quiere decirnos eso? Que Dios en el dolor está comprometido contigo. Está muy comprometido contigo cuando tú lloras, cuando tú estás marcado por dentro, cuando tú pasas por un proceso difícil. Dios no se olvida, por al contrario, se casa contigo en no abandonarte. Se casa contigo en no dejarte, se casa contigo en no soltarte las manos, en no soltarte la fuerza, en apoyarte, en sostenerte. Y aunque todos te abandonen, Dios no te va a abandonar en ese instante. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios no te va a abandonar en esa etapa de dolor. En el ser humano hay naturaleza de Dios. Todos nosotros tenemos naturaleza de Dios. No completa, pero hay. Estemos lejos del Señor o cerca del Señor. Y algo que se caracteriza a los seres humanos, que podemos ver que proviene de Dios, ahí usted se dará cuenta que Dios está cerca. Que cuando usted pasa por un momento de dolor, la gente se identifica o entra en un estado de compasión o empatía con su vida. Por ejemplo, cuando tú pierdes un ser amado, el vecino que no te hablaba pasa a saludarte y a darte una palabra de consuelo. El compañero de trabajo que te hacía la guerra deja de hacerte la guerra y se pone a tu lado a apoyarte. Eso ocurre en la naturaleza del ser humano. Y es Dios enviándonos un mensaje. Si la gente extraña está contigo, cuánto más que yo, que soy tu Padre celestial.
cuánto más yo que te amo con todo mi ser, cuánto más yo que doy la vida por ti. Entonces, Dios a través de la naturaleza del hombre está mostrando que Él se acerca a nosotros. Sí, mi amado, porque cuando un ser de nosotros que amamos muere, aparece gente que en años no veíamos. Gente que en años ya ni nos acordábamos de ellos. Pero aparecen para darnos palabras de consuelo, amado. Porque Dios se acerca a nosotros a través del dolor. Verso 5. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos consuela de manera abundante en todas nuestras tribulaciones, amado. Note lo que está diciendo. Porque de la manera en que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, el dolor es grande, pero también la consolación es grande. El dolor es fuerte, pero así también es el nivel de consolación del Señor, está diciendo el apóstol Pablo. El acto de ser consolados por Dios implica, entendiendo en el sentido original o literal de esta palabra, ya no voy a explicar el significado, sino lo literal, el ser sostenido por Él. Cuando alguien te habla que consuela a otra persona, lo que está hablando es: yo lo sostengo. En medio de su sufrimiento yo lo apoyo. En medio de su sufrimiento yo levanto sus manos. En medio de su sufrimiento no lo dejo caer. En otras palabras, lo estoy ayudando a experimentar un alivio a su dolor. Jesús hizo referencia al Espíritu Santo en su conversación con los discípulos. La última noche, eso está en el Juan capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 y 17. Y Él llama al Espíritu Santo al Consolador. Lo llama el Consolador, que literalmente significa alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Entonces, mi amado, en tiempos de dolor, el Señor nos sostiene, nos mantiene en pie, aún a pesar de no tener fuerzas. Ahora, ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo está a nuestro lado. Y por eso, aunque caigamos en el momento de dolor, Él vuelve a levantarnos. Por eso, aunque caigamos muchas veces por el golpe, por el sufrimiento, Él vuelve a levantarnos y a darnos la fuerza para continuar. Porque no estás solo, Él está a tu lado. En otras palabras, no solamente se acerca, sino que te ayuda, te apoya y te sostiene para que puedas seguir avanzando. Dígale que está a su lado, dígale: Él te da fuerzas para que sigas avanzando. Es impresionante lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 5. Analícelo bien. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en el verso 5, dígame bien: la medida de la gracia y fuerza que necesitamos ante el dolor será totalmente proporcional con la medida y dureza de nuestra prueba. En otras palabras, a mayor dolor, mayor gracia y mayor fuerza de parte de Dios para tu vida. Así que yo no sé cuál es la fuerza de tu dolor, cuál es la profundidad de tu dolor, pero si es muy profundo, así es profunda la consolación del Señor. Así de profundo es la fuerza que Dios te da. Si el golpe fue duro, la sanidad será dura. No sé si me hago explicar. Si lo que te hizo el diablo fue fuerte, lo que hará el Señor en tu vida será mucho más grande. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Note lo que dice el verso 5, léalo de nuevo para que pueda analizarlo. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones, abunda el dolor. Pero dice también: así abunda también por ese mismo Cristo nuestra consolación. No hay dolor que tú no atravieses donde no tengas la compañía del Espíritu Santo. No hay dolor que tú no atravieses donde el Espíritu Santo no esté contigo para sostenerte. Así que si tú pensabas que estabas solo, el Señor está contigo en este momento. Dígale que está a su lado, tóquele la mano, dígale: Dios está contigo. No importa cuán grande sea tu dolor. Vamos, dígaselo fuerte, dígale: Dios está contigo. No importa cuán grande sea tu dolor. Yo quiero que usted se lo diga fuerte, porque alguien necesita escuchar eso esta noche. Dígale: no importa cuán grande sea tu dolor, Dios está contigo. Verso 8: porque hermanos,
No queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ya no podíamos más. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amados, Dios a través del dolor construye en nuestra vida una dependencia sólida. Una dependencia sólida. Pablo está mostrando que el dolor, la prueba que sufrió en Asia era tan fuerte que no tenía fuerza más para aguantarla, que llegó a pensar que no saldría con vida de estas. Pero gracias a esos sufrimientos llegó a un punto de dependencia total del Señor como nunca lo había hecho en su vida. O sea, lo que Pablo está tratando de decir, en otras ocasiones que tuvo prueba, yo confiaba un poco en mí. Pero esta vez la prueba fue tan grande que no me dio chance de confiar más en mí, sino depositar totalmente mi confianza en Dios. El dolor era tan grande que yo no podía aguantarlo. Entonces tuve que acudir a Dios para que Dios me pudiese ayudar. Amados, en el dolor nuestra confianza es fortalecida. Dígale que está a su lado, dígale, en el dolor Dios fortalece tu confianza. En otras palabras, quien pasa por el dolor, su confianza se hace más fuerte. Quien pasa por el dolor, su confianza en Dios se hace más robusta. Quien pasa en esa etapa tan difícil, mi amado, su fe no quedará en el mismo nivel. A causa de la confianza, la consecuencia, el efecto del dolor causado por cualquier situación será menos en nuestra vida a causa de esa confianza. Y nuestra confianza hacia Él futura también se va a aumentar. Esa ventaja hay en el dolor. Como te inyecta confianza, ahora esa confianza se desarrolla más hacia el futuro también. En otras palabras, tu nivel de confianza en esta prueba no será igual a la que tú vas a tener en medio de la prueba que puedes pasar en el 2024. No es que te estoy profetizando, te estoy poniendo un ejemplo. Que puedes tener una prueba este año, pero si tú pasaste el año pasado por una prueba, tu nivel de confianza va a ser mucho mayor que la prueba que pasaste en ese 2023. No sé si me explico en esta hora. Así que podrá levantarse la prueba en el 2024, pero la confianza que obtuviste en el 2023, óigame bien, te hará conquistar en el 2024 la prueba que se levante. No sé si me explico en esta hora. Por eso el apóstol Pablo dice, el cual nos libró, verso 10, y nos libra, dice, me libró en el pasado, pero está hablando del futuro, y nos libra. Y mira lo que dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Está hablando de una gran prueba. O sea, Pablo está diciendo, lo que estoy pasando es una gran prueba, pero él dice, vendrá una más grande, pero yo tengo confianza que Él me va a librar. Ahora, ¿de dónde vino esa confianza? De la situación del dolor que estaba atravesando. Pablo estaba hablando de lo que esperaba de Dios en las situaciones dolorosas en el futuro. Se muestra confiado y seguro que Dios lo cuidará. Entonces la prueba produce eso en nosotros. Mientras nosotros sentimos que nos estamos desgastando, Dios por dentro en nuestra vida está forjando mucha confianza. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, Dios está forjando en ti, dígale, una gran confianza. Dígale, está forjando en ti una gran confianza. Usted mientras se queja del dolor, ahora déjeme aclararle, no es Dios quien le envía ese dolor. A lo mejor puede ser el diablo como podemos ser nosotros mismos. Sin embargo, Dios aprovecha la oportunidad para establecer en nosotros su confianza, para que podamos crecer en esa confianza. Entonces esa confianza se desarrolla en nosotros. Ahora, permítame hablarle de lo que Dios hace a través de mí en el dolor. Dígale que está a su lado, a través de ti, Dios hace mucho en el dolor. Ya le hablé de lo que Dios hace en nuestra vida en el dolor, lo que hace internamente, lo que hace en nuestro carácter.
Ahora le voy a hablar después, cuando ese carácter es impactado por Dios a través del dolor, que Dios hace a través de ese carácter en otras personas. Mire bien, lo primero que va a hacer Dios es: recibo capacidad para consolar a otros. Verso 6, mire lo que dice: pero si somos atribulados es para la consolación de ustedes y su salvación. Si somos consolados es para consolación de ustedes y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. El apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros sufrimos, amado, óigame bien, detrás de ese sufrimiento estamos recibiendo capacidad para consolar a otros, amado. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: estás recibiendo capacidad para consolar a otros. Un día yo me preguntaba: Señor, ¿por qué tú envías tantas pruebas a mi vida? Y con ese texto lo comprendí: para poder consolar a otros. Mi esposa y yo también perdimos un hijo. Por lo tanto, tenemos autoridad para hablarle a la gente que ha perdido familiares. Mi esposa y yo tenemos un hijo que tiene su especialidad. Por lo tanto, podemos hablarle a esos padres frustrados que no saben hacer con esos hijos enfermos. Y muchas cosas que hemos atravesado. Hemos tenido escasez, hemos tenido abundancia, como dice el apóstol Pablo. He estado en una silla de ruedas. Como dicen, mi amado, como dicen los venezolanos, de ese cabello yo tengo una peluca. Entonces eso me da autoridad para poder consolar a la gente. Y usted no sabe, por ejemplo, en el caso de gente con hijos enfermos, cuando yo me presento ante ellos y yo lo veo tan sufriendo, que para mí se vuelve pan comido. ¿Pero por qué se vuelve pan comido? Porque yo lo vivo ya por 18 años. Cuando alguien ha perdido un ser querido, también lo entiendo, porque yo también lo pasé. ¿Me explico o no me explico? Entonces, en esa capacidad, mi amado, viene a causa no de una teoría que aprendí, sino de una experiencia que viví. Y esa experiencia, óigame bien, hace que Dios coloque una autoridad en nuestra vida. Hace que aquellos que han sido consolados con el poder de Dios en su dolor, estos son capaces de consolar a otros. Cuando tú eres consolado por el poder de Dios en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, tú vas a tener capacidad para hablarle a otros. No sé si me explico. Tú no puedes consolar con autoridad. No es que no estés autorizado, sino no puedes consolar con empatía a otra persona si tú no has vivido lo que esa persona ha vivido. Una de las frases más escuchadas cuando intentamos consolar o solidarizarnos con el dolor de alguien es que tú no sabes el dolor que se siente. La gente te dice eso: tú no sabes el dolor que se siente. Y déjame decirte algo, la gente tiene la razón. Es verdad lo que nos dicen. Nuestra solidaridad no pasa de ser una buena intención y palabras nada más. Pero cuando hemos estado allí, cuando hemos vivido y sentido el mismo dolor, somos testigos a otros del poder consolador de Dios para restaurar al hombre que sufre y a la mujer que sufre. Cuando tú has vivido, tú puedes hablar de ese poder de Dios. Yo sé lo que es perder una casa. Yo sé lo que es quedar en bancarrota. Yo sé lo que es vivir en un hogar que no funciona. No sé si me explico en esta hora. Cuando usted va a ministrar a otros, si ha vivido, mi amado, eso le va a dar autoridad para que esa persona reciba lo que usted ha vivido. Dígale que está a su lado, dígale: tu dolor, vamos, dígale, bendice a muchas personas. Porque a través de ese dolor viene capacidad de Dios para que tú puedas consolar a otros. Pablo le está diciendo: pero si somos atribulados es para consolación de ustedes y salvación. O sea, lo que estamos viviendo no es solo para beneficio personal, es para beneficio de otros. No sé si me explico. Y hoy en día, déjeme decirle algo, la gente quiere ser pastor, pero lo que no sabe es lo que tiene que sufrir.
La gente piensa solo que el pastor está para que se chupe los diezmos, pero no sabe que tiene que sufrir, para que le enseñe desde el punto de vista de sufrimiento a aquellas personas que están en sufrimiento cómo salir de su situación. No sé si me explico en esta hora. Yo sé lo que es tramitar. Hoy yo tengo un permiso, hoy yo tengo un pasaporte holandés, pero sé lo que es tramitar permisos de familia. Y por lo menos usted le paga un tramitador. Yo mismo los hacía, amado. Entonces yo tengo autoridad para hablarle a la gente que tenga fe en cómo sacar un permiso. Yo puedo hablarte cuando un ser querido muere, porque también perdí mi hija mayor. ¿Te das cuenta? Yo puedo hablarte de la enfermedad porque duré sentado en una silla de ruedas un buen tiempo. Pero cuando tú no pasas esos procesos, no vas a poder tener esa capacidad para consolar a otros. Pero cuando tú los pasas, Dios te da capacidad. Así que si usted está pasando por dolor, es porque Dios le está dando capacidad para usted consolar a otras personas, para levantar las manos del otro, para levantar el ánimo del otro, para levantar la vida del otro, para que no caigan, sino que usted es el instrumento de Dios para que esas personas continúen hacia adelante. Dile al que está a su lado: tú eres el instrumento de Dios para que otros continúen hacia adelante. Verso 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Según Pablo, su dolor servía para él poder ayudar a muchos otros. Es decir, suena duro decirlo, no es que Dios lo envía, amado, el diablo es el que lo envía, pero el Señor aprovecha, óigame bien, esa etapa de dolor para levantarte a ti, para que mucha gente sea bendecida a través de ti. Mucha gente sea bendecida a través de ti. Es decir, mire mi hermano, que no solo se beneficiaba del dolor él, sino muchas otras personas serían beneficiadas con el dolor de Pablo. Y dígame, ¿cuánta gente no se benefició con el dolor de Pablo? Déjame decirle algo: millones, porque hasta el día de hoy, gracias al dolor de Pablo, usted y yo estamos recibiendo al Señor. Entonces tu dolor está bendiciendo a mucha gente. Dios, a través de mí en el dolor, me hace funcionar con mentalidad de cuerpo. Me hace funcionar con mentalidad de cuerpo, porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Algunos son el dedo, algunos son la nariz, algunos son las piernas, algunos son los pies, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora, mi amado, cuando pasamos por un gran dolor, eso nos hace más sensible al dolor de los demás hermanos. Pero cuando no pasamos por un gran dolor, no tenemos esa sensibilidad. No es que seamos insensibles, pero no lo sientes igual. Cuando tú pasas por el dolor, tú sabes lo que vive el otro. No sé si me explico. Por ejemplo, yo te puedo decir: vamos a orar por el hermano X, que está pasando por una enfermedad terrible y le dijeron que le quedan 5 días de vida. Algunos, la mayoría lo vamos a tomar como gravedad, pero aquel que pasó por una enfermedad lo va a ver distinto a aquel que nunca ha estado enfermo. No sé si me explico. Mire, yo miraba a los enfermos con dolor, pero después que me enfermé, los miro de otra manera. Ahora no solamente los miro con dolor, sino que, ¿cómo explicarlo? Déjeme decirlo de esta manera: se me convierte en una responsabilidad. Porque yo me pongo a pensar: wow, si yo estuve así, ¿cómo estará esa persona? Que necesitaba de otro que me bañara, que no podía depender de mí mismo, que duraba noches sin dormir por el dolor que tenía en mi cuerpo. ¿Cómo se sentirá esa persona? Y esa responsabilidad me lleva, amado, a tomar, óigame bien, una carga. Por ejemplo, en el caso de la oración por esa persona, día tras día y momento tras momento. Porque yo sé lo que está sintiendo esa persona, porque yo también lo viví. Pero ¿de dónde proviene esa sensibilidad? Del dolor que experimenté. Entonces, cuando tú atraviesas por la etapa del dolor, la mentalidad de cuerpo se desarrolla mucho más. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender, amado.
En estos días unos hermanos con el permiso de ellos y con respeto a ellos, me llamaron una noche y me decían: apóstol, necesitamos que ores por una hermana. Ya era tarde, ya yo estaba en la pijama para dormir, ya tenía la ropa de dormir, pero ellos pasaron su proceso también y saben lo que es pasar por un proceso. Y no les importó la hora en que me llamaron, o sí les importó, pero era importante atender a esa persona, porque sabía lo que estaba sintiendo esa persona. Pero si hubiera sido alguien que no pasó por el dolor, se hacen, como dice por ahí, el paisa y se olvida. Y no porque sea un insensible, sino que no ha pasado por esa etapa, y como no ha pasado, no tiene esa mentalidad de cuerpo. ¿Me explico o no me explico? El que nunca no ha tenido documentos no entiende lo que está pasando a la persona que no tiene documentos. No sé si me hago entender. El que nunca ha visto violencia en su casa no va a entender lo que vive una persona que está pasando por problemas familiares. No sé si me hago entender o no entender. El que nunca ha vivido, mira, yo nunca he vivido un divorcio, pero casi lo veo en la casa de mis padres. Y eso me hace entender cómo se sienten esos hijos cuando los papás se están divorciando. ¿Cómo queda esa familia cuando se están divorciando los padres? Y ese dolor, mi amado, me toca y me lleva a tomar una responsabilidad y hacer algo para que Dios pueda manifestar su poder en esa familia. No sé si me explico. Por eso es que cuando la gente se va a casar, pregúntenle a los jóvenes que he casado, yo me tomo mucho tiempo para darle clases, a pesar de las muchas ocupaciones que yo tengo. Pero pregúnteme, ¿por qué, pastor? No es que no tenga el tiempo desocupado, amado, sino que no quiero que pasen por lo que yo pasé cuando pequeño. Sentirme abandonado sin un papá, sentirme abandonado sin una mamá, porque esas son las cosas que trae el divorcio. Pero ¿de dónde viene esa mentalidad de cuerpo, de dedicarle tiempo a esas parejas jóvenes? Viene del dolor que pasé, de lo que yo vi cuando pequeño, de lo que experimenté con pequeño, la soledad que experimenté, la tristeza que experimenté, las lágrimas que derramé. ¿Me explico o no me explico? Igual me pasa cuando me tomo en serio orar por las personas enfermas, porque yo sé lo que es, mi amado, no poder ni siquiera sentarte en el WC. Yo sé lo que es no dormir en una noche, y más de una noche, y varias noches. Yo sé lo que es perder a alguien que tú amas, que se vaya a la presencia de Dios y tú no pudiste hacer nada. Entonces, cuando alguien pasa por eso, yo sé lo que está viviendo. Yo no lo sé todo, pero muchas cosas que sé me sirven como pastor para consolar a la gente. No sé si me hago entender. Pero yo no quiero llegar a lo mío. A donde yo quiero llegar es lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para bendición de otra persona. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: lo tuyo no es una maldición, es una bendición para que puedas consolar a otros. Dile a él que está a tu lado, dígale: para que puedas consolar a otros. No sé qué te pasó, pero lo que sí sé, la maldad que hizo el diablo, Dios la va a convertir en una bendición. Dios la va a convertir en una bendición. ¿Sabe? Algo que me impactó hace años cuando vino la profeta Ingrid Reyes, una mujer que perdió a su hijo adulto. Aquellos que la conocemos, ya dijo unas palabras aquí. Dijo: por ese hijo que me arrebataste, ahora voy a arrebatarte todos los jóvenes de este mundo que yo pueda. Y la verdad que esa mujer se ha ganado para el Señor una gran cantidad de jóvenes. Tiene una gracia para los jóvenes. Porque cuando tú pasas por el dolor, eso te va a hacer funcionar con mentalidad de cuerpo, amado. Entonces, en vez de lamentarnos, en vez de quedarnos allí, aunque esté allí el dolor, mi amado, vamos a hacer el trabajo de mentalidad de cuerpo, porque Dios te va a usar, porque ya tú estás capacitado en esa escuela para que otros reciban lo que Dios ha puesto en tu vida. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: Dios te va a usar. Cuando pasamos por el dolor, óigame bien, no solamente nos hace sensible a nosotros, hace sensible a otros creyentes partes del cuerpo hacia nosotros. Porque en tu dolor, dígame, a veces hay hermanos que no te saludan, ni nunca te han saludado. Tienes 5 años de venir así lo abierto
y hay hermanos que ni te saludan, pero cuando se enteraron que te dio una enfermedad terrible, el hermano comenzó a acercarse y comenzó a decirte: sabe, hermano, hace tiempo que yo vengo a la iglesia, pero nunca me había tomado el trabajo de saludarte y de presentarme. Mucho gusto, fulano de tal, y quiero que en esta etapa difícil de tu vida cuentes conmigo. Mire, cuando yo estaba en la silla de ruedas, un día me impresioné, porque había un pastor que por muchos años lo había visto. Y no es que sea una persona grosera ni una persona maleducada, pero nunca habíamos tenido una relación así. Y ese día, mi amado, llegó a mi casa y se sentó medio día en mi casa a hablar conmigo. Hablar, oró por mí, me hizo reír, infundió ánimo en mí. Una persona que antes de la prueba nunca se me había acercado, en ese momento se acercó. Y pare de contar las personas que me llamaban de afuera, las personas que no eran de la iglesia y que se enteraron que yo estaba enfermo y que comenzaron a llamarme y a darme palabras de aliento y a orar por mí. Porque quiero decirte algo, a veces estamos tan metidos en el dolor que no nos damos cuenta que Dios está levantando la mentalidad de cuerpo para poder levantarnos también. Entonces salen los hermanos que tú no pensabas que eran tan hermanos. Tú pensabas que eras primos, pero en ese momento se convierten en hermanos. Que tú los veías así como lejanos y te sorprenden. Te sorprenden. Y uno dice: wow, yo no me esperaba tanto de esta persona. No sé si me explico, amado. Mire, yo recuerdo a alguien aquí en la iglesia, y perdón los que estuvieron presentes, pero tenemos que hablar de nuestros testimonios. Alguien en la iglesia que pasó por un proceso de enfermedad hace un par de años atrás muy terrible. Y esa persona aquí no tenía muchos amigos. Esa persona se sentaba en la iglesia, venía a sus servicios y se iba. No conversaba con mucho, pues esa persona cuidaba mucho su privacidad y era respetable su personalidad. Pero cuando vino el proceso de la enfermedad, me pareció increíble ver hermanos comprometidos hasta dormir en la casa con ella, cuidarla, protegerla como si fuera su familia, donde no había una relación profunda, pero en ese momento la relación comenzó a estrecharse. Entonces a veces nos quejamos del dolor, pero no vemos lo que Dios está haciendo. No vemos los hermanos de verdad que Dios nos está colocando. No vemos la gente que nos apoya. No vemos la gente que, oye, que quedamos sin trabajo, pero el hermano fulano, mira, ahí apareció con una compra que increíble. Mentalidad de cuerpo. Dile que está a su lado, dígale: tu enfermedad, vamos, dígale, tu dolor despierta la mentalidad de cuerpo. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? ¿Alguien puede decir amén? Pero muchos de nosotros podemos decir: pobrecito yo, no, pobrecito nada. El cuerpo se está doliendo contigo, amado. El cuerpo se está doliendo contigo. Te dejó el marido y tú ves que aparecen las hermanas a llamarte: tranquila, hermana, Dios está contigo. Dios te va a apoyar. Dios te va a sustentar. Se murió tu papá y aparecen los hermanos a darte apoyo. Perdiste el trabajo y aparece la gente a bendecirte. ¿Me explico o no me explico? A darte voz de aliento. Pero a veces uno se pone: no, es que yo no entiendo lo que está viviendo. No, es Dios que te los está mandando. Dile a tu hermano que está a tu lado: es Dios que te los está mandando. Te hago una pregunta. Y con esto cierro. Cuando tú tienes un dolor de muela, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver. Pero muéstrame, ¿qué hace? No, un dolor de muela a la 1 de la mañana, que no hay dentista, ¿qué tú haces? A ver, ¿quién me muestra? A ver, Elsa, levántese. ¿Qué haría usted? A ver, Elsa, ¿qué es lo que hace usted? Y si no hay pastilla, ¿qué tú haces? Okay. Note lo que está haciendo ella con la mano. La mano viene, el brazo actúa, las piernitas se quedan quietas, las nalguitas ni se mueven. Porque todo el cuerpo está en función de una pequeña muelita.
No sé si me explico, amado. Cuando tú estás en el dolor, todo el cuerpo está en función de esa muelita. Todo el cuerpo de Cristo comienza a moverte. Todo el cuerpo de Cristo comienza a actuar en favor de la persona que tiene dolor. No sé si me hago entender. Y eso es bueno que tú lo sepas, por si acaso te pasas peleando con los hermanos. Porque no te extrañe que esos hermanos con los que más peleas son los primeros que se te van a aparecer, a ayudarte en tu prueba, a darte aliento, a darte consuelo, a sostenerte las manos. No sé si me explico. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, tu dolor, dígale, se convierte en un aceite de bendición y transformación para otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice el apóstol Pablo, pues fuimos abrumados de manera sobremanera, no dice de manera, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte. Pero mire lo que dice en el 11, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Pero vuelvo al 8, pero hermanos, dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en las pruebas, amados? ¿Cuál es la primera actitud que tomamos? ¿Se la puedo decir? ¿Se la puedo decir? Escondemos nuestra prueba. El apóstol Pablo las hizo públicas. La mandó por periódico a toda la iglesia de Corintios. Y Corintio no era una iglesia, era una región completa. Ahora, yo no te estoy diciendo que tienes que publicarle la prueba a todo el mundo, pero Dios te manda que no te la guardes solo. Y la pregunta que hago es, ¿será usted más fuerte que Pablo? Le pregunto de nuevo, ¿será usted más fuerte que Pablo? Y mire lo que dice aquí, mire el final, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Ni siquiera dijo, es que yo no le digo nada porque no me dan ni un florín me dan. Pablo no está hablando de dinero. Está hablando, lo más importante para mí, hermano, y quiero que se enteren, es porque necesito su oración. Y nosotros no queremos compartir con los hermanos porque nos van a dar es oración. No, yo no necesito oración. Pero Pablo sí la necesitaba. Yo no sabía que tú eras más fuerte que el apóstol Pablo, que no necesitas de la oración de tu hermano. ¿Y sabe por qué nos queremos oración? Porque pensamos que la oración no puede cambiar nuestra situación, en donde la oración sí puede cambiar nuestra situación. En otras palabras, somos creyentes incrédulos, porque si tuviéramos fe, pidiéramos oración. No sé si me hago entender. Ahora, la pregunta que hago es, ¿cuántos Pablos fuertes aquí que trajeron su dolor en esta noche se atreven a decirme, pastor, yo necesito una oración? ¿Habrá alguno que pueda venir aquí adelante y decirme, pastor, yo necesito apoyo en oración? Lo que estoy pasando no es fácil. Lo que estoy pasando es difícil. Ya hasta estoy perdiendo las fuerzas. ¿Habrá algún otro Pablo? O déjame decirlo de otra manera, otra Paula que necesite, que diga, sabe, ya yo no puedo más con esto. Hasta aquí llegué. Hasta aquí me trajo el tren, hasta aquí me trajo mis fuerzas,
Hasta aquí me trajo mi confianza propia. Ahora yo necesito la oración de otros.